A todos quienes gozamos del placer de los temas oscuros del terror, nos fascinan las historias de vampiros. Estos seres nacidos de leyendas de distintas partes del planeta. Pero, ¿qué sucede cuando los mitos y leyendas se entrelazan con la realidad histórica? Hoy exploramos las historias de 3 tétricos personajes históricos que fueron sindicados como vampiros: la Condesa Sangrienta, Jure Grando y Vlad Tepes. A pesar de haber vivido en siglos pasados, hasta hoy se habla de la huella maldita que dejaron en su paso por la tierra. Ahora vamos a hablar de lo que se dice habría sido una de las mujeres más sádicas de la historia. Y ya que estamos hablando de vampiros o vampiresas de la vida real, también deberíamos decir que es una de las más sanguinarias. Y cuando digo sanguinaria, lo digo de manera literal, ya que bebía sangre, pero más adelante te cuento quiénes eran las dueñas de esa sangre, que es una de las cosas que más llamó mi atención. Como adelanto, ya te voy comentando que se dice que habría asesinado a más de 650 personas. La mayoría de esos asesinatos están vinculados a su obsesión por la belleza. Hablamos de Elizabeth Bathory. Hablamos de la Condesa Sangrienta. Para contarte esta historia, te invito a viajar conmigo a una tierra fértil cuando se habla de vampiros: Europa del Este. En Hungría nació Elizabeth Bathory, en la cuna de una de las familias aristócratas más ricas de su país. Se dice que uno de sus antepasados habría sido nada menos que Vlad Tepes, el Empalador. Esta figura que habría sido parte de la inspiración para Bram Stoker al crear el clásico de clásicos del vampirismo, Drácula. Si bien no era para nada común en su época, a pesar de ser mujer recibió una buena educación y su nivel cultural era superior a la mayoría de los hombres que la rodeaban. Hablaba 3 idiomas y la mayoría de los nobles húngaros no sabía ni siquiera leer. Siendo muy joven, la casaron con su primo, a quien se le conocía como el Caballero Negro de Hungría, quien pasaba la mayor parte del tiempo en la guerra empalando a sus enemigos. Se dice que a la distancia se escribían cartas sobre las torturas más adecuadas para castigar a los sirvientes de su castillo. ¡Qué romántico! Yo también quiero un caballero negro que me escriba cartas. A los 44 años, Elizabeth enviudó por una fulminante enfermedad que se llevó a la muerte al Caballero Negro. Así llegó a su fin esta negra historia de amor. Si bien es cierto, se dice que el gen de la maldad estuvo presente en Elizabeth Bathory desde su infancia, es cuando sufre la pérdida del Caballero Negro que concreta las peores fechorías. Elizabeth se consideraba hermosa y la belleza en sí la obsesionaba. Por ello, siempre quería estar rodeada de mujeres hermosas y jóvenes. Las seduce para que sean sus sirvientas y también sus amantes, a quienes luego de un tiempo las desangraba hasta la muerte y bebía y se bañaba con su sangre, para, según sus creencias, mantenerse bella y joven. Esta creencia nació cuando un día bofeteó a una sirvienta a la cual hizo sangrar con el golpe. Un poco de sangre cayó en la piel de la condesa y, según ella, la sangre hizo que las arrugas que tenía en la piel desaparecieran. Con la ayuda de otros sirvientes, se encargaron de desangrar a la pobre muchacha para que Elizabeth se diera un baño con la sangre de la bella y desafortunada sirvienta. También se dice que por mera diversión tenía la insana costumbre de quemar los genitales de algunas sirvientas con velas, carbones y hierros al rojo vivo. Además, la historia cuenta que bebía sangre directamente de sus víctimas, mordiéndolas en la cara, el cuello y pechos. Cuando otro de sus primos fue encomendado a investigar el castillo de la condesa por las acusaciones que se hacían en contra de Elizabeth, se encontró con cadáveres de mujeres por todas partes, y también con mujeres moribundas, llenas de agujeros por donde Bathory y sus colaboradores les extraían su sangre. Todo el lugar olía a muerte, todo estaba lleno de sangre fresca y también seca. Se dice que encontraron más de 50 cadáveres. La propia Elizabeth llevaba un diario donde daba detalle de las torturas a las que sometía a sus víctimas. En ese diario se detallaron la muerte de 612 mujeres jóvenes
torturadas y asesinadas. Luego, cuando fue enjuiciada, su propio mayordomo, conocido como Flixo, declaró que al frente de sus propios ojos, la condesa había asesinado por lo menos a 37 mujeres solteras, de entre 11 a 26 años. El mismo Flixo era el encargado de reclutar a las inocentes víctimas. De hecho, si entre las víctimas de la condesa sangrienta no hubiesen habido nobles, lo más probable es que el juicio nunca se hubiera realizado. Todos los cómplices de Elizabeth, incluyendo a Flixo, fueron decapitados y sus cuerpos inertes quemados. Dentro de sus seguidoras habían 3 de ellas que fueron además acusadas de ser brujas: Dorotea, Helena y Pirosca. A ellas, antes de darles muerte, les arrancaron uno a uno todos los dedos de ambas manos con tenazas al rojo vivo por haber tocado sangre cristiana. Fueron quemadas cuando aún vivían. En aquellos tiempos, la ley impedía que alguien del rango de Elizabeth Bathory fuera procesada por ser parte de la alta nobleza. Bueno, tampoco es que hayan cambiado tanto las cosas hoy en día. Así que el castigo para la condesa fue encerrarla en una habitación de su castillo. Claro, como cuando yo me portaba mal y me castigaba mi mamá. Elizabeth Bathory, mataste a 650 personas, bebiste sangre de inocentes mujeres. A tu habitación. Bueno, no fue tan así, porque luego de dejarla en su habitación, un grupo de albañiles sellaron las puertas y las ventanas, dejando un solo pequeño orificio para poder pasar la comida. Luego de 4 años de encierro, la condesa Isabel Bathory murió. En Hungría por años se prohibió incluso hablar de ella. Se quiso borrar de la historia. Perdón, amigos húngaros del pasado, pero aquí seguimos recordando esta historia escrita con sangre. Una historia fascinante que puedes repasar en este bello libro de la argentina Alejandra Pizarnik, con unas ilustraciones hipnotizantes del gran Santiago Caruso. Pero después de conocer esta versión oficial de la historia, me gustaría también recordar la reflexión que hizo la escritora Rebeca San Román en Letras del Terror, sobre si habrán sido reales todos los detalles escabrosos de esta historia o simplemente fue la reacción de los hombres contra una mujer culta y poderosa. Les dejo el link por aquí. ¿Dónde? Les dejo el link en la descripción para que vean el imperdible capítulo de Letras del Terror sobre los vampiros. Ahí se las dejo. Sigamos con Jure Grando. Se ha hablado de vampiros o seres similares a ellos desde hace miles y miles de años. Pero es a un hombre llamado Jure Grando a quien muchos le han dado el título del primer vampiro de la historia. Hay mucha documentación que le da tanta credibilidad a esta historia que te hace poner los pelos de punta. Jure Grando Alilovich era un campesino más del pueblo de Kringa en el país que hoy conocemos como Croacia. Tuvo una vida que podríamos catalogar como normal hasta que en 1656 la muerte vino por él. La historia cuenta que Jure Grando volvió desde la muerte convertido en lo que en ese momento identificaron como un strigoi, que según la mitología rumana es un ser que viene desde el mundo de los muertos y que provoca el mal, trae malas cosechas, genera enfermedades, epidemias, quita la leche a las vacas y chupa sangre. La razón que hizo que este hombre común se transformara en strigoi o vampiro o lo que haya sido es porque fue enterrado en una parte del cementerio donde la tierra no había sido bendecida. A los pocos días de su funeral, se empezó a comentar en el pueblo que se había visto su espectro cargando una oveja y un gato muertos en sus hombros. Muchos aseguraban que habían escuchado su estruendosa y macabra risa por las calles del pueblo. Se comentaba que Jure Grando se levantaba desde su tumba cada noche a causar males, donde muchas veces partía a molestar y violar a su propia viuda. La mujer relataba que mientras la atacaba sexualmente, el cadáver sonreía y jadeaba, pero sin tener aliento. El propio cura del pueblo, el mismo que le rezó en su funeral, contó que Jure Grando había golpeado la puerta de un hombre. A los 3 días, ese vecino había fallecido. El pueblo completo estaba aterrorizado.
Incluso los hijos del hombre, Ana y Nicola, huyeron del pueblo. Muchas personas le atribuyeron el poder de aparecerse en los sueños. Pasaron los años y cada cierto tiempo se seguía escuchando terribles historias de sus apariciones. Fueron nada menos que 16 años que este ser llenó de miedo las noches de crimen. Para protegerse, incluso los vecinos le realizaban ofrendas. Hasta que en 1672, 9 personas armadas de una estaca de madera de espino y un hacha fueron hasta el cementerio para desenterrar a Jure Grande. Se encontraron con el cadáver perfectamente conservado a pesar de haber pasado más de una década y media desde su muerte. En el rostro del impoluto cadáver se apreciaba una tétrica sonrisa. Intentaron clavar la estaca en su corazón, pero no pudieron atravesar sus carnes. Todo esto mientras el párroco rezaba con fuerza. Al no poder aniquilar al vampiro con la estaca, un aldeano llamado Stipan Milasic, con su propia hacha, le cortó la cabeza. En ese momento el vampiro dio un aullido que se escuchó en todo el pueblo y más allá. El cura, además, se encargó de exorcizar a la cabeza huérfana de cuerpo. Desde ese momento, la aldea volvió a conocer la paz. Vamos ahora con el famoso Vlad Tepes. Al hablar de vampiros del mundo real, es ineludible la figura de Vlad III de Valaquia, conocido como Vlad el Empalador, Vlad Tepes o Vlad Drácula, príncipe de Valaquia, héroe nacional de Rumania. Nació en Transilvania en el año 1431. Fue criado en la corte del Imperio Otomano como rehén para asegurar la lealtad de su padre. Luego regresó a su tierra en Valaquia para transformarse en un líder autoritario y cruel. Vlad tenía una oscura atracción hacia la tortura y la lenta muerte de sus enemigos. En la historia se le ha conectado con el vampirismo porque cenaba bebiendo la sangre de sus víctimas. Incluso mojaba su pan en ella antes de comerlo. Se ha dicho que este príncipe de la vampiresca Europa del Este fue la inspiración para que Bram Stoker escribiera la obra maestra de la literatura de vampiros, Drácula. Durante sus 3 periodos de gobierno se le acusa de ejecutar a nada menos que 100.000 personas. A la mayoría se les aplicó la técnica del empalamiento. El empalamiento es un método de ejecución y tortura, donde la víctima es atravesada por una estaca, normalmente por el recto, la vagina, la boca o cualquier parte del cuerpo. Vlad además disfrutaba prolongando la agonía del empalado, dejándolo agonizar por el mayor tiempo posible. Luego dejaba que pasaran días los cuerpos empalados, incluso ya pudriéndose para que sirviera de advertencia a sus enemigos. El hecho más famoso con que se vincula a Vlad Tepes y esta tétrica práctica es el caso conocido como el Bosque de los Empalados. Él habría encargado de talar un bosque completo para empalar a más de 20.000 prisioneros. Era alguien que sabía perfectamente cómo gobernar con el terror. Cronistas de su época lo describieron como un psicópata demente, un sádico, un asesino horrible, peor que Calígula y Nerón. El propio Vlad Tepes estaba tan seguro de su prestigio de ser un severo soberano que se cuenta que a las afueras de su morada dejó una jarra de oro con agua para que cualquier viajero pudiera ahí saciar su sed. Nunca nadie se atrevió a tomar el agua ahí y mucho menos robar la jarra. Otra historia que da cuenta de su crueldad es cuando envió al rey húngaro, Matías Corvino, 2 sacos llenos de orejas, narices y cabezas de sus soldados. La crueldad del empalador solo terminó cuando en 1462 fue asesinado en una emboscada de sus enemigos, los turcos. Su cabeza fue exhibida en Estambul y su cuerpo fue enterrado en el monasterio del lago Snagov. O al menos eso se dijo, porque años más tarde, en una investigación sobre este histórico personaje, se desenterró el ataúd y solo se encontraron un cráneo y otros huesos que pertenecían a un caballo, siendo un misterio hasta hoy dónde terminaron los restos de uno de los personajes más sanguinarios de la historia. Y estos han sido los 3 vampiros de la vida real que te quería presentar. ¿Tú conoces algún otro?
Y recuerda que la mejor defensa para no sufrir ataques de vampiros es compartiendo este video al menos a 3 amigos. Miedo.